Sí, buenas tardes. Primeramente, para darle las gracias al doctor Ignacio Almada Bay por confiar en nosotros, como Libros y Más, para presentar su obra. Al igual, darle las gracias al Colegio de Sonora, que tan amablemente igual, pues hemos estado aquí en contacto para llevar a cabo esta presentación. Así como darle las gracias a cada uno de ustedes que ha tomado de su valioso tiempo para acompañarnos. De verdad, a nombre de Libros y Más, muchas gracias. Agradecemos mucho su asistencia. Igualmente, para comentarlo, Libros y Más es un espacio que siempre va a estar abierto a todos los talentos, pues sobre todo aquí de Sonora, de Cajeme, para tener aquí sus obras, sus obras literarias. Bienvenidos sean todos y damos la palabra aquí al doctor Ignacio Almada. Gracias. Bien. ¿Cómo se maneja esto? ¿Quieres que sea una introducción? Sí, una introducción, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra al doctor Almada, pues me gustaría, a nombre del Colegio de Sonora, que venimos el equipo de difusión cultural del Colegio de Sonora, darles la cordial bienvenida, agradecer aquí la hospitalidad, la anfitrionía. Sonora es una comunidad especializada, una comunidad científica especializada en las ciencias sociales y en las humanidades, donde se realiza investigación, docencia y vinculación de excelencia, donde se proponen soluciones, se proponen temas para abordar la problemática que nos atañe a todos como comunidad, como sociedad. Pues el trabajo cotidiano, digamos, del Colegio de Sonora, pues es el generar conocimiento, el robustecer el conocimiento y ponernos en diálogo, pues a nivel mundial. De hecho, pues aquí en la mesa tenemos a una de las voces más reconocidas y autorizadas en los temas de historia. Entonces, pero además de ese diálogo con la comunidad científica, tenemos como propósito abrir espacios también de divulgación del conocimiento y de convivencia, así como precisamente como esto que se está dando aquí, para conocer no solamente el conocimiento que se genera, los textos, las investigaciones, sino también conocer a las personas, a la persona que hay detrás de estos libros, a la persona que tiene una motivación para adentrarse en los problemas sociales, en la historia que nos construye como humanos, como seres humanos contemporáneos. Y a la persona pues que también tiene esa inquietud pues por a ayudar a transformar esta realidad para tener un mundo mejor. Yo creo que esos son objetivos importantes también, este acercamiento, pues este diálogo, no solamente con la comunidad científica, sino con todas las personas. Entonces, afortunadamente, podemos abordar este diálogo. Y nos acompaña aquí para la mesa también además del doctor Ignacio Almada, autor de este libro que se presenta esta tarde, donde, bueno, ya se abundará sobre él, ¿no? Pero es el libro Bartolomé E. Almada, que consta de un diario de 1859 a 1863, las publicaciones y correspondencia, publicaciones también que tienen que ver con Bartolomé Almada y su correspondencia, bueno, correspondencia de la época, correspondencia de él con don Benito Juárez y correspondencias pues entre personajes de la época que construyeron pues ayudaron a construir nuestra historia y sobre todo lo más interesante para nosotros pues es que son personajes que anduvieron por estas tierras, no solo anduvieron, nacieron aquí, trabajaron la tierra y trabajaron las relaciones políticas desde que esto era un territorio prácticamente inhóspito, pues hasta las ciudades pujantes que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces los invitamos a adentrarse en esta lectura.
Además, les decía que además del doctor Almada, nos acompaña el doctor Juan Carlos Holguín Valderrama, quien es doctor en Historia Moderna y Contemporánea eh, por el Instituto de Investigaciones, el Instituto Mora. Actualmente es director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora. Es profesor de asignatura en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, coordinador de archivos de la Secretaría de Gobierno, miembro de la Red de Archivistas de Sonora. De una serie de publicaciones que les recomendamos también acercarse a ellas. Voy a permitirme dar la palabra a Juan Carlos para cerrar finalmente con pues, las palabras del autor. A mí me parece muy significativo que abordemos un poco de la obra que nos convoca y cerrar con unas palabras, un mensaje del autor que nos acompaña, si le parece, doctor Almada, ¿sí? Uh-huh. Adelante, Juan Carlos. Gracias y bienvenidos. ¿Está bueno? ¿No? Sí está prendido. Ahí está, me parece que ya. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Agradezco al Colegio de Sonora, donde me formé. Ahí cursé mi maestría bajo la dirección precisamente del doctor Ignacio Almada Bey. Y desde luego al doctor Ignacio Almada también por la invitación para presentar su más reciente libro, que es precisamente, como comentaba ahorita Oscar, es un diario de don Bartolomé Eligio Almada Salido, originario de Álamos, donde nació en el año de 1817. Anteriormente, este diario, cuyo original obra en poder de sus descendientes en la ciudad de Navojoa, fue publicado en el idioma inglés por Carlota Miles en 1962. Era, digamos, pues la única manera que teníamos de acercarnos al diario, a estas notas de don Bartolomé Almada. Esta reedición que ahora tenemos aquí, o esta nueva edición que ahora tenemos aquí, tiene un valor, desde mi punto de vista, ¿no? Más grande que la primera edición de Carlota, porque es en español, pero no es una traducción del inglés al español, ¿no? O sea, no es una retraducción, sino que el doctor Almada tenía en su poder, y ahorita nos explicará él más a detalle eso, una copia mecanoescrita en español, es decir, con las palabras que realmente don Bartolomé usaba. Entonces, cuando uno lee el libro, lee el diario, puede ver, a diferencia de la edición en inglés, puede ver las palabras reales que utilizaba un sonorense, un alamense de mediados del siglo XIX, que ahorita voy a mencionar algunas de esas palabras o de esas frases que me llamaron a mí especialmente la atención. Además de este valor, ¿no? De ser en el español original, también está robustecido con un estudio introductorio. Tiene 135 notas al pie, donde el doctor, bueno, nos explica, por ejemplo, los parentescos que hay entre las diferentes personas que se mencionan aquí en el diario. Nos menciona también, por ejemplo, las personas con los que se casaron, fechas de defunción, de nacimiento, algunas de las actividades a las que estas personas se dedicaban que no quedan explícitas necesariamente en el texto original de don Bartolomé. También se incluyen varias figuras, 7 figuras con mapas, por ejemplo, ¿no? del itinerario que siguió el personaje desde Álamos hasta Ciudad de México y posteriormente hasta Mazatlán, nombramientos, algunos documentos como su fe de bautismo, su acta de defunción e incluso un árbol genealógico que también nos permite pues tener una idea más clara de estas relaciones familiares entre los involucrados o los aludidos en este diario. Además de 2 tablas donde nos presenta principalmente la cronología de los eventos nacionales que ocurren en el periodo de escritura y también los trabajos que hizo don Bartolomé
como miembro de la Diputación del Congreso de la Unión en los tiempos precisamente de Benito Juárez. Y esto es importante, y lo comentaba con la asistente del doctor Almada, la doctora Amparo Reyes, porque cuando uno lee el diario, te da la percepción, pues, de que realmente se la estaban pasando muy a gusto, ¿no? Los personajes en Ciudad de México, conociendo los alrededores, en estas tertulias que son muy llamativas en el diario, estas idas al teatro, etcétera. Pero bueno, con esta tabla también somos conscientes del trabajo legislativo que estaba haciendo don Bartolomé Almada y que desde luego él menciona aquí en su diario. Además, también tuvo el gran acierto del doctor de incluir 4 publicaciones periódicas del año de 1856, escritas por don Bartolomé y publicadas en algunos periódicos importantes de la Ciudad de México, así como 13 cartas que se escribió, por ejemplo, con su primo Martín Salido, con el presidente Benito Juárez, con el gobernador de Sonora Jesús García Morales, entre otros, entre 1866 y 1871. Es decir, documentos, las publicaciones previas a las fechas del diario, que va de 1859 al 63, y las cartas o la correspondencia posteriores al diario. Entonces podemos también tener una visión todavía más amplia de este personaje. Ya entrando poco más de lleno en lo que es el diario de don Bartolomé, esto de entrada yo lo veo como una excepción aquí en Sonora, ¿no? Contar con el diario de una persona del siglo XIX. En otros países, principalmente en los países anglosajones, eran muy acostumbrado, ¿no? Que las personas escribieran diarios, y uno de ellos, o la más importante y más reconocida, por ejemplo, es la reina Victoria de Inglaterra, que escribió diarios toda su vida y que después se hicieron volúmenes, ¿no? Porque, bueno, también ya murió de una edad avanzada. Aquí en Sonora, lo que generalmente tenemos un poco más son memorias, ¿no? En el caso particularmente de Álamos, por ejemplo, tenemos las memorias de Otilia Urrea Salido, una mujer que nació en Álamos en 1895, en que sus memorias que escribió en los años 80, bueno, pues ella nos narra cómo fue su infancia en Álamos. De hecho, se llama Mi juventud en Álamos, esas memorias que fueron publicadas en los 80. Tenemos también las memorias de don Jesús, si mal no recuerdo es Jesús Ruiz Sánchez, que las escribió también hacia 1890. También memorias recientemente publicadas del señor René Valenzuela, un ingeniero oriundo de Álamos, y que él escribe de la vida en el Álamos rural de los años 40 del siglo pasado. Las memorias del doctor Arturo León Lerma, también de sus memorias de juventud de los años 30, y las memorias o unas relatorías de Ernest Koch, también de principios del siglo XX. Sin embargo, las memorias, a diferencia de un diario, como es este caso, pues son recuerdos que uno selecciona, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, y lo comentaba ya en otras presentaciones de este mismo libro que me ha tocado participar, que bueno, si yo ahorita, por ejemplo, me pusiera a escribir mis memorias de la secundaria o de la preparatoria, serían seguramente muy diferentes a si yo en su momento hubiera escrito un diario, ¿no? Y cosas que en aquel momento me parecían a mí a los 13, 14, 15 años muy importantes, seguramente ahorita ya no me lo parecieran así. Entonces, este es ese valor precisamente de este diario, ¿no? Que está escrito en el momento de los acontecimientos. Entonces, que quizá pasajes, cosas que le sucedieron a Bartolomé, si él los hubiera escrito a manera de memoria 20 o 30 años después, seguramente no hubiera reparado quizá en estos pequeños detalles que a nosotros nos dan mucha luz, sobre todo con relación a la vida cotidiana de la época. De la vida cotidiana de la época, no solo de Álamos, que es donde empieza el diario, ¿no? Su estancia en Álamos, sino también del propio viaje, por ejemplo, que hace a Mazatlán, que a mí me parece muy interesante, porque sale de Álamos hacia las costas de Ajiabampo, más o menos, y no hay un barco, bueno, no era un puerto como Guaymas, ¿no? Que estaba el barco ahí esperando, sino que tenían que, si divisaban a lo lejos una embarcación, bueno, se iban en lancha hasta alcanzarlo y hacerle señas para que lo recogiera. Y al no encontrar un barco, se va por toda la costa, por Altata y por otra serie de bahías y de puertos de la costa sinaloense, buscando un barco. Finalmente nunca lo encuentra y llega a Mazatlán, pues
por tierra, ¿no? En mulas y a caballo, y él va narrando todo este viaje y todas las dificultades por las que pasan en esta travesía, perdón. Entonces, seguramente, si él hubiera escrito años después, pues no hubiera reparado quizá en estos pequeños problemas a los que se fue enfrentando a través de este viaje. También cuando uno lee este diario, este libro, inicia, y lo mencionaba anteriormente en otras presentaciones, inicia con un fenómeno natural muy interesante que va a ser la aurora boreal de 1859, de septiembre de 1859, cuando se tiñó el cielo de rojo, ¿no? Por estos destellos. Fue una aurora boreal muy fuerte que de hecho se vio, si no estoy equivocado, hasta Sudamérica, ¿no? Cuando pues realmente las auroras boreales no se ven en zonas tan cercanas al Ecuador. Y en esa ocasión fue tan potente que se vio aquí en Sonora, en Álamos particularmente, a fines de agosto y principios de septiembre de 1859. Esta fuente nos sirve para contrastar otras que tenemos. Por ejemplo, en un libro titulado Álamos de Sonora, de Manuel Corbalá, otro alamense que nació en 1907, él menciona que en 1859, durante la aurora boreal, pues el cielo estaba rojo, los montes, la cúpula de la iglesia, la torre, hasta el agua de los arroyos, porque era septiembre y en ese tiempo se llovía, y entonces tenían agua los arroyos. Entonces dice que las aguas se tiñeron de rojo, ¿no? Como las aguas de allá de las plagas de Egipto. Entonces que la gente gritaba y lloraba del miedo y que se ponían de rodillas en las piedras gritando sus pecados, y que los sacerdotes pues salieron con el Altísimo en alto, bajo palio. Pero sin embargo, Bartolomé, que vivió la época, no menciona eso. Al contrario, él dice que estuvo hasta las 11 de la noche más o menos en una banca de la plaza observando este fenómeno natural, y que a esas horas se retiró a su casa y estuvo viéndolo hasta, bueno, no sé, no especifica la hora, a través de la ventana de su alcoba. Entonces, bueno, él no menciona en ningún momento que haya habido pues este terror, ¿no? Que menciona Corbalá. Y ahorita que veníamos de camino el doctor Almada y yo, bueno, decíamos que es muy a propósito como esta primera entrada del libro con pues el evento que acaba de pasar el día de ayer, ¿no? Con este eclipse solar que pues también anteriormente generaba temores, ¿no? Y miedos entre la población. Vamos a ver aquí algunos eventos importantes que ocurrieron en Sonora, como por ejemplo el levantamiento contra el gobernador Pesqueira, que encabeza Antonio Esteves en el fuerte y que se internan a Álamos, y que va a terminar o se va a desencadenar en el fusilamiento de un joven primo hermano del escritor del diario y tío bisabuelo, creo, del doctor, o tío tatarabuelo, don Toribio. El joven Toribio Almada, ¿no? Que lo fusilan por su participación en este levantamiento, a pesar de todas las rogativas de su familia, porque el gobernador Pesqueira lo perdonara. Entonces aquí Bartolomé nos va a ir dando estas pinceladas de cómo va avanzando este proceso, ¿no? Desde el internamiento de las fuerzas alzadas procedentes de Sinaloa y hasta su llegada y desbandada en Hermosillo, y el posterior fusilamiento de Toribio Almada. Pero así como nos narra estos eventos, digamos, trascendentales y que hasta la fecha se hablan en Álamos por la tradición oral, ¿no? Este fusilamiento de Toribio, y que su madre Mercedes le imploraba a Pesqueira el perdón ofreciéndole el peso en oro de su hijo, y que pues no nada valió para que se le perdonara. También nos enteramos de cosas que nos parecieran a lo mejor poco importantes, pero que cuando uno está leyendo, pues de todas maneras saltan, ¿no? Como por ejemplo el clima de la época, ¿no? El 2 y el 3 de enero de 1862, en las dos entradas que hace en ambos días, señala que todos los días había estado lloviznando, lloviendo fuerte por la tarde, que estuvo nublado todo el día, y el 6 de enero, que tuvieron que dormir a la intemperie porque iban hacia unos ranchos, dice, y con estas palabras, dice, la noche mata de frío, ¿no? Entonces uno puede ver incluso el comportamiento del clima, y que nos remonta a lo que nos contaban seguramente a ustedes también, pues nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Con relación a estas lluvias de invierno, estas equipatas que venían pues a equilibrar la falta a veces de agua del temporal de lluvias de verano, y que hacían pues que las personas pudieran
terminar o sobrellevar la temporada de estío, ¿no? Y esos aspectos de repente tan curiosos salen entre los escritos de Bartolomé. También es muy interesante, sobre todo para la gente que tiene pues cierta cercanía o conocimiento o que desciende de personas de Álamos o del Mayo, porque se menciona una serie de personajes como Leopoldo Perrón, como miembros de la familia Urrea, miembros de la familia Salido, Almada, entre otros, Gagiola, Gómez La Madrid, que seguramente habrá personas que se identifiquen o que reconozcan a estas personas como sus ancestros, ¿no? Y ya sea que los menciona como políticos, los menciona como amigos, como compadres, como personas que los recibieron en ciertos ranchos o en ciertas haciendas, incluso, por ejemplo, cuando ya está en Mazatlán, él menciona a don Modesto y don Amado y su hijo Amado Güereña, ¿no? Que los ve en Mazatlán y que ellos se van a embarcar con rumbo a Sonora para llegar a Álamos, y le comentaba al doctor que por ejemplo, en el caso de Amado, pues resulta ser el abuelo de María Félix, ¿no? Que también, por cierto, fue su cumpleaños el día de ayer, ¿no? Entonces, hubiera sido su cumpleaños el día de ayer. Entonces, uno va a ir viendo a lo largo de este libro esa serie de aspectos que no los vamos a encontrar o que difícilmente los vamos a encontrar en los documentos de archivo oficiales, ¿no? Donde se dan partes pues estrictamente oficiales, estrictamente numéricos, y se habla de guerra, de bajas, de municiones o de cuestiones meramente oficiales, de registros de nacimiento, registros de defunción, pero no, desde luego no intermedia ningún tipo de sentimiento, como sí lo podemos ver aquí cuando se lamenta de ciertas muertes de mujeres jóvenes, por ejemplo, en Álamos, de la muerte de su hermano que dejó una familia numerosa, dice. Entonces, vamos también, nos adentramos al pensamiento de un hombre del siglo XIX que de repente, cuando nosotros los vemos en las fotografías en blanco y negro, en sepia, con estas barbas pobladas y con estos trajes, ¿no? De levita, nos parecen seres pues muy, muy lejanos, muy que hasta nos pudieran parecer fríos, ¿no? Y a través de este texto, pues nos adentramos en sus pensamientos, nos adentramos también en sus temores, ¿no? Eh, a pesar de que, por ejemplo, de que Bartolomé Almada es muy amigo de Benito Juárez y de todos los liberales de la época, y que se reconocía, o lo reconocemos muchas veces por los libros de texto, por los libros de historia, como personas liberales y por lo tanto como personas, por ejemplo, ateas, ¿no? O contrarias a la iglesia, porque, bueno, ellos apoyaban la separación iglesia-estado. Esto no significaba que dejaran de ser, por ejemplo, religiosos, ¿no? O que por ser masón no tuvieran creencias con respecto a Dios o a la Virgen, o bueno, o por temor, ¿no? Se ponían bajo su amparo. Así, por ejemplo, también el 12 de junio del 862, finalmente llega a México después de una larga travesía, que ustedes tendrán seguramente el placer de leerlo, y entonces don Bartolomé da las gracias, y cito, gracias al Todopoderoso, a Nuestra Señora de Guadalupe y a la Madre Santísima del Refugio, ¿no? Entonces también con eso podemos contrastar que mientras, bueno, va a entrevistarse con Juárez y va a estar aparentemente o evidentemente a favor de la separación iglesia-estado, por otra parte también va a ser un fiel devoto, y de hecho va a haber menciones al obispo en su presencia en Álamos y otro tipo de aspectos religiosos, como también, por ejemplo, el Día de Muertos en Ciudad de México, que resulta, y que no se los voy a narrar para que lo lean, pero que resulta muy, muy interesante ver cómo festejaban el Día de Muertos, qué vendimias y qué tipo de cosas tenían en el zócalo de la ciudad. Y desde luego, y ya para finalizar y para pasarle el uso de la voz al doctor Almada, no resulta menos interesante, menos llamativo, menos apasionante ver, porque, bueno, seguramente cuando hemos leído libros de historia, sobre todo los libros de texto, ¿no? La educación de historia que nos dan en primaria y secundaria, nos parece que la historia de México, principalmente la del siglo XIX, es una historia muy, muy lejana a nosotros, ¿no? Muy lejana a Sonora, que no hay una participación de los sonorenses en la política nacional. Cuando uno lee este libro, pues no deja de sorprenderse y de admirarse cómo él habla, por ejemplo, de Benito Juárez, pues como si nosotros habláramos ahorita, yo creo, de cualquier político con el que tengamos cierta cercanía, ¿no? Que se entrevista con él, que va a una fiesta y en la noche estaba Benito Juárez con su esposa y sus hijas en esa velada o en esa tertulia, que habla de las condecoraciones hacia Zaragoza, de cómo entra el ejército triunfante de la Ciudad de México, que les entregan medallas, ¿no? De esta guerra para nosotros, o de esta batalla para nosotros tan famosa en la actualidad como es el 5 de mayo de 1862, y que él vive
que él vive en Ciudad de México mientras ocurre esta batalla, esta invasión extranjera y cómo van a tener luego que huir. Entonces, eso también nos permite ver a nosotros que Sonora no estaba tan alejada o tan ajena a los sucesos que acontecían en el centro de la República. Entonces, pues no me queda más que decirles, recomendarles su lectura. Es una aportación no solo para la historiografía lamense, sino también para la historiografía sonorense y, por qué no decirla, para la historia nacional, toda vez que se involucran personajes que tienen importancia en toda la República. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Holguín. Muy interesante la exposición. Y bueno, para dar entrada a la palabra del doctor Ignacio Almada, bueno, yo nada más quiero hacer referencia al iniciar la lectura de este libro. Creo que es muy interesante, como decía al principio, no solo para los científicos, para los académicos, sino para todas las personas, porque en la introducción, ya lo mencionó Juan Carlos, pues vienen algunos apartados con unas láminas, mapas, sobre todo se me hizo muy interesante el árbol genealógico, ¿no? Por lo que decía Juan Carlos, también esas raíces familiares que están presentes, bueno, desde el autor, iniciando por el autor, y todas esas raíces que se extienden aquí en Sonora. Y nomás difiere un poco en eso de que estamos como alejados o nos sentimos alejados, ¿no? Yo creo que siempre hemos estado muy cerca del centro, pues siempre ha habido una preeminencia, a lo mejor antes más con el predominio del sonorense o de los sonorenses allá en México, en los gobiernos centrales, y esto se ve reflejado aquí en la publicación, ¿no? Cómo hay esa relación, esa importancia en este lado de la geografía. Y pues les hablo un poquito para aquellos que no conocen de cerca al doctor Ignacio Almada Bey. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor investigador del Colegio de Sonora. Desde el 2017 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Es autor de Historia Breve de Sonora, cápsulas didácticas. Con José Marcos Medina Bustos escribió Interethnic War in Sonora, Indigenous Captains, General and Cultural Change, 1740-1832, en The Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World, The War and Peace of the Rio Grande Frontier, 1830-1880. González Quiroga, Norman University of Oklahoma Press, 2020, The Hispanic America Historical Review, del 1 de noviembre de 2021, de la Conexión Yocupicio, una de las obras pues más conocidas para muchos, pues una obra icónica, ¿no? La soberanía estatal y tradición cívico-liberal en Sonora, de 1913-1939, publicado por el Colegio de México. Les recomiendo su lectura. Dejo la palabra al doctor Ignacio Almada Bey. Muchas gracias por estas presentaciones. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, entre ustedes. Quiero dar las gracias por esta oportunidad a el Colegio de Sonora y a Libros y Más. Pues verán, les cuento un poco la historia de este diario, las publicaciones y la correspondencia de Bartolomé Eligio Almada. En las bodas, los señores, cuando yo estaba en la primaria, antes de los 11, 10 años, hablaban con interés acerca de un diario que fui atando cabos, escribió Bartolomé Almada. Un cuñado de mi padre, que había casado con su hermana Rafaela, se llamaba Bartolomé. Mi tío Bartolo, que vivía a una cuadra de mi casa,
sobre la avenida Hidalgo en el centro de Navojoa. Entonces, todo eso resonaba mucho como cierta familiaridad, pero que había que coronar con la publicación del diario. Y así a lo largo de décadas fui rastreando hasta que la casualidad hizo que con la muerte de mi padre y tocándome a mí, ¿qué se puede decir? Como organizar allí las cosas que dejaba en su recámara, en su casa, eh, en el centro del ropero, donde tenía él la costumbre de guardar su cartón de cigarros Camel, donde guardaba también una botella de ginebra que nunca se acabó, Gordon's, la del jabalí. Allí tenía unos papeles en un folder y allí estaba una versión mecanoescrita del diario de don Bartolomé. Entonces lo tomé, lo guardé, bueno, lo revisé, lo leí, una leída apresurada, pero sí constaté, es él, es el diario famoso. Y también atando cabos, es una versión que don Roberto Acosta en Navojoa dictó a una secretaria y revisó el texto mecanoescrito. Y él a su vez tuvo acceso a una versión del original del diario que guardaba un nieto de don Bartolomé, don Pedro Almada, el segundo don Pedro. Me da mucho gusto que aquí estén descendientes directos de don Bartolomé, como la señora Rebeca Almada de Martínez. A ver quién es más. No vino de La Paz, Alfredo. No vino Lauris de Navojoa. Bueno, pero está Rebeca. Y entonces don Pedro había guardado el original de manos de su padre, el primer Pedro, que a su vez lo recibió de Adolfo, que fue diputado local, que propone una ley del salario mínimo en Sonora en 1885. Y bueno, ahí estaba, y entonces lo guardé en mis ratos de buceo en la biblioteca Cosío Villegas del Colegio de México. Localicé la correspondencia de Benito Juárez, aproximadamente, yo creo que son como, ¿qué serán? 2 ventanas en entrepaños allí en libreros de la biblioteca. Hay por fortuna índices alfabéticos y entonces allí localicé la correspondencia de Juárez con, hacia y desde gentes de Sonora, entre ellos Bartolomé Almada. Fui fotocopiando las cartas y aquí están incluidas y encontré otras relacionadas también con esta época de Martín Salido Palomares, que en la misma legislatura, que es la segunda después de la Constitución del 57, él era diputado federal por Chihuahua, por la Sierra de Chihuahua, la Sierra Madre, supongo yo. Y don Bartolomé lo era por el distrito de Álamos del estado de Sonora. Se encuentran en México, es una sorpresa, les da mucho gusto y establecen un pacto desde rentar habitaciones en el mismo hotel y luego con el arribo a la Ciudad de México de, imagínense ustedes, ¿qué habrán sido? 4 o 5 chamacos entre los 11, 12 y 16 años, hijos de Martín Salido, que por cierto es a don Bartolomé al que le toca ir a las fiestas de premios de los colegios donde estudiaban estos muchachos. Estos jóvenes ¿Salido qué serían? Valenzuela. Salido Valenzuela, son los 3 hermanos, son los que fundan el Molino Harinero, 3 hermanos en Navojoa, y una de las primeras haciendas ya
a la altura un poco más abajo de Camoa, Tres Hermanos, que luego se vuelve un molino harinero. Son ellos. Fue una sorpresa muy agradable para mí encontrar estos vasos comunicantes entre los futuros patrones de Álvaro Obregón Salido y que resultaran pues hijos de Martín Salido y por ende también sobrinos de don Bartolomé y unos empresarios pues muy visionarios para su época. Eh, bien, eh, entonces reuní también esa correspondencia y identificamos, localizamos 4 publicaciones de don Bartolomé en periódicos de la Ciudad de México, los más importantes que había. Ahí publica, elegí 4, el más articulado, el más incluso con más garra, se llama Sonora se pierde y fueron publicados los 4 en 1856, cuando va comisionado, digámoslo así, por los notables de Álamos a que informe al presidente Comonfort lo mal que está gobernando Gándara y que por ahí hay un sujeto que se llama Ignacio Pesqueira que pudiera hacer muy buen papel como gobernador. O sea, estos empresarios de Álamos y es en persona don Bartolomé es de los que, vamos, le abren el camino a Ignacio Pesqueira para que sea gobernador del estado y salga a Gándara. Bueno, entonces, habiendo reunido el diario, la correspondencia y estos 4 artículos, pues dije, aquí está un libro, vamos, voy a editarlo. Y con el apoyo del Colegio de Sonora lo hice y aquí está ya publicado, lo tienen en sus manos. Esto sucede, se los voy a presumir, cada 100 años, ¿eh? Cada 100 años hay un pariente de nosotros que encuentra el diario de otro pariente de hace 100 años y lo puede reunir y juntar con cartas y juntar con artículos que publicó en México y sacarlo a la circulación. Entonces yo creo que ahí está una vertiente del valor del libro, como ya señalaba el doctor Holguín Valderrama. Es realmente una gran coincidencia que el diario empieza, creo yo, con un gran sentido biográfico, personal y también, vamos, de la naturaleza, del cosmos, empieza narrando la aurora boreal que causó pues un impacto muy grande en la población de la época, de ver esos maravillosos celajes que son propios del hemisferio norte, son del área, vamos, del círculo ártico, pero que en ese año llegaron a una distancia, como ya se señalaba, muy grande hacia el Ecuador, de tal forma que llegó a observarse también en Centroamérica. Es algo realmente muy sobresaliente. Y ahora tuvimos el día de ayer el espectáculo de un eclipse total de sol, y eso pues nos habla de la conexión de los seres humanos con la naturaleza, con el planeta Tierra, con, digamos, el cosmos, ¿no? Y bueno, el diario está muy entretenido porque relata sin mayores, de manera no alambicada, de manera directa, los accidentes de su viaje, las peripecias del viaje desde Álamos a Navojoa y luego a las playas buscando un barco que lo lleve a Mazatlán. Creo que finalmente es por Ajiabampo donde lo encuentra. No, nunca lo encuentra. Nunca lo encuentra. Llega hasta Mazatlán por tierra. Bien. Y allí en Mazatlán se habían reunido varias familias y personas del sur del estado y del norte de Sinaloa, y allí conviven, platican y están pues muy entretenidos
discutiendo, cambiando impresiones acerca del rumbo que pudiera tomar el país, Sonora y Sinaloa. Eh, eh, el gobernador de Sinaloa, Plácido Vega, le toma mucha confianza a Bartolomé, ya lo conocía de antes de esta coyuntura, y le encarga unos pliegos sabiendo que podía irle muy bien a Bartolomé con el presidente Juárez. Le da unos pliegos donde el gobernador de Sinaloa le pedía a Juárez que hiciera, que le permitiera nombrar a X en su lugar para poderse ir él con el contingente de sangre del estado de Sonora y de Sinaloa, unidos al centro del país para combatir la intervención francesa. Y le toma mucho aprecio y ahí lo tiene retenido en Mazatlán algunas semanas hasta que por fin ya sale don Bartolomé en un barco a Manzanillo y de Manzanillo ya se va, o antes, llega antes a Guadalajara. No, sí, no llega de Manzanillo a Guadalajara. A Guadalajara, y allí de Guadalajara empieza en diligencia a ir por tierra, pues, en un medio donde había muchas gavillas de bandoleros que antes habían sido guerrilleros conservadores o guerrilleros liberales, y en ese estado en el que estaba el país, en un tanto así de vacíos de poder en la periferia, ellos pues se ganaban la vida asaltando a los viajeros. Y a la diligencia en la que sale don Bartolomé de Guadalajara, a ver, antes, ¿no? Está entre Colima y Guadalajara, la asaltan, allí los revisan, los esculcan, no les quitan mayor cosa y siguen a Guadalajara. Saliendo de Guadalajara, otra gavilla de bandoleros los asalta y también tenían cierta, lo voy a decir de manera un tanto cursi, cierta decencia. Estos bandoleros los revisaban, el equipaje, hasta la ropa que traían, y bueno, los dejaron pasar también aquí sin mayor problema, porque don Bartolomé sí traía documentos, los de Plácido Vega, el gobernador de Sinaloa, que lo podían comprometer con estos guerrilleros, que creo yo que esta guerrilla era, no queda claro de dónde le venía esa confianza, ese hilo directo, ese derecho de picaporte con el presidente Juárez que tiene don Bartolomé, pero ahí está. Y ya les digo, el gobernador de Sinaloa le pide que intervenga ante Juárez por estos movimientos que tiene que hacer en su gobierno para ya venirse a la Ciudad de México, lo que así sucede. Entonces don Bartolomé está con Juárez creo que es en Tacuba, esperando la llegada del ejército de la Brigada de Sonora y Sinaloa, que va a resultar muy aplaudida por la gente que estaba en las banquetas y bien recibida por el presidente, su gabinete y seguramente el Estado Mayor que le rodeaba a Juárez, ¿no? Y por cierto, acerca de la presencia de los sonorenses en el siglo XIX en la historia de México, a veces repetimos sin pensarlo mucho unos renglones de Federico Gamboa, donde dice que las gentes de Sonora no habían participado para nada en las tragedias, en las luchas de México en el siglo XIX. Bueno, pues aquí tenemos varias señales de que sí, entre ellas los últimos contingentes republicanos juaristas que salen de la capital del país ante la proximidad de las tropas francesas que venían de tomar Puebla, ya en el segundo asalto a Puebla, cuando ya no estaba Ignacio Zaragoza, son tropas de Sonora, Sinaloa y del estado de Oaxaca, las últimas que se retiran de la Ciudad de México. Y es muy interesante ver allí cómo está don Bartolomé
y a punto de quedarse en esa situación, en la intemperie, donde no hay autoridades, hasta que logra salir, y entonces va siguiendo a Juárez hasta San Luis Potosí, y ya en San Luis Potosí obtiene el nombramiento de director de la aduana de Mazatlán del gobierno republicano, del gobierno juarista, y ya entonces a partir de allí va en dirección hacia Sinaloa, y allá el diario termina con el arribo de Bartolomé a Mazatlán. Creo que tiene otras peripecias que allí ustedes podrán ver. Le toca asistir al sepelio, al entierro de Ignacio Zaragoza, llegando a los días de haber llegado a la Ciudad de México. Luego le toca asistir al sepelio de Melchor Ocampo. Y también está en eventos como una tertulia a la que lo invitan a él y a Martín y van. Y ahí está el presidente Juárez y 4 de sus hijas, o las 4 hijas, mejor dicho, del presidente Juárez. Pues así se la pasan allí, empiezan a reconocer los alrededores, empiezan a asistir a algunas ferias que había allí. Martín tiene, como minero de Chihuahua, pues tenía cierta impulso, cierta afinidad con las apuestas, y ahí apostaba, pues a veces perdía, a veces una que otra vez ganaba. Está hasta en eso, la vida cotidiana resulta interesante este diario. Pues bien, aquí tenemos pues, los Almada tenemos aquí a un liberal en la familia. No todo es el Chato Almada. Entonces hay que celebrarlo. Ya no están aquí Alfredo y María Elena, Javier y Alma, Enrique y Guadalupe y tantos otros más. Esa generación ya se nos fue. Les hubiera encantado este libro, pero aquí están sus nietos, sus hijos, sus hijas, nietos y nietas, bisnietos incluso. Entonces, me da mucho gusto haber contribuido a que estas nuevas generaciones sepan de la existencia de esta persona, de que todavía por otra vez fue elegido diputado federal por Álamos, y estando en la Ciudad de México, fallece en 1872, en enero, o sea, 2 meses antes de que falleciera Juárez. Así como fue para mí un descubrimiento encontrar las cartas entre Juárez y Bartolomé y darme cuenta de la proximidad, las expresiones de cariño mutuo que hay en ellas, así espero que resulte para ustedes igual de interesante y de atractivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio Almada. Si no tiene alguna otra aportación, doctor Juan Carlos Holguín, en este momento, si gusta tomar la palabra, antes de dar la voz, si acaso hay algún comentario, que me imagino que lo habrá por parte del público asistente, o alguna pregunta. Un par de apreciaciones. Sí, adelante. Sí, solamente, bueno, cuando di la introducción les dije que había algunas palabras que habían saltado, ¿no? Y no se las mencioné. Particularmente 2. En ningún momento Bartolomé Almada, por ejemplo, dice descansar. Siempre dice llegamos a cestear o cesteamos, pues estuvimos cesteando, ¿no? Una palabra que ya se escucha realmente poco y que no sé cómo la traduciría propiamente Carlota Miles, ¿no? También, ahorita que el doctor mencionaba a Plácido Vega, el gobernador de Sinaloa, pues lo destituyen a Vega estando Bartolomé en Ciudad de México, y estaba Plácido Vega también ahí con él. Entonces dice que don Plácido no está, que no cabe, dice, ¿no? Entonces también son frases que cuando uno lo lee en inglés, pues no estamos viendo lo que realmente estas palabras del personaje. Y algo que ahorita que mencionaba el doctor a Martín Salido, primo de Bartolomé,
yo le decía al doctor que precisamente en las memorias de Otilia Urrea, que es sobrina de Martín Salido, era Otilia Urrea Salido, ella menciona que un tío de ella, su tío Hermenegildo, que es uno de estos 4 hijos de Martín que están en Ciudad de México, pues estaba en un colegio privado de la ciudad y le toca ser uno de los alumnos que reciben al emperador Maximiliano cuando Maximiliano visita el colegio, ¿no? Entonces, lo comentaba pues que es un poco como irónico, ¿no? Que mientras el padre y el tío Bartolomé están pues con Juárez, ¿no? Y están incluso itinerando con él por algunas ciudades y tuvieron que salir de Ciudad de México, pues a uno de los hijos precisamente le toca darle la bienvenida a Maximiliano. Y finalmente un nieto de Martín Salido, pues va a llegar a ser gobernador de Chihuahua en los años 30, Eduardo Salido. Bueno, eso será. Bueno, decirles, bueno, decirles que estoy muy contento de ver tantas caras conocidas, de familiares, de amistades, de profesores de Litson que aquí nos acompañan. Me da muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio Almada, doctor Juan Carlos Holguín. Y pues en este momento abrimos el espacio para si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el autor. Si gusta levantar la mano. ¿Algún comentario? Pues yo quisiera felicitarlo por este libro, porque es un regalo a las futuras generaciones. Habemos así de vez en cuando alguien que nos interesa la historia de la gente que vivió en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces se pierde y se va quedando ahí la historia nomás en un papelito por aquí, un diario por acá. Esta es una recopilación que ya queda para cuando alguien más adelante le interesa esa parte de la historia, pues queda todo, es como si que ya nos hizo la tarea, ¿verdad? De andar buscando. Muchas gracias. Se oye muy interesante el libro. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mayra Pérez Obregón. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más que guste hacer un comentario? Mientras tanto, un comercial ya para septiembre me asegura la editorial Planeta que habrá ejemplares de la biografía del general Obregón que he escrito y que también se ha logrado gracias a los colegios de Sonora y de México. Espero que Libros y Más nos reúna para fin de año o principios del que venga, aquí otra vez para comentar y festejar otro libro. Bueno, y el comercial también, pues que nos convoca, es que aquí está a disposición, pues aquí en esta mesa, aquí en Libros y Más, está el libro Bartolomé E. Almada, del que hemos estado comentando. Si no hay otro comentario por parte del público o de nuestros invitados, pues a nombre del... Ah, sí, adelante. Buenas tardes. También felicitar a mi tío Ignacio, muy contentos aquí de acompañarlos, y a mi tía Ana Luisa y a Susi también aquí por Libros y Más. Bueno, el libro de Bartolomé, ¿verdad? Muy bien, pero ahorita que comentaron del libro del general Álvaro Obregón, pues yo quiero decir que yo sé que mi tío Ignacio tiene más de 10 años, no sé cómo redactando o escribiendo y pidiendo información aquí, ¿verdad? En todas partes, también con la familia Obregón, pero pues sí, también hay que esperar ese libro, también felicitarlo porque son muchos años de estudio, de recopilaciones también. Listo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carmen Alicia. Carmen Alicia. Gracias. Icha. Muchas gracias. ¿Alguien más por allí que guste dar algún comentario? Muy bien, pues con esto vamos cerrando. Les comentaba pues que aquí está a disposición el libro y a nombre del Colegio de Sonora y a nombre de Libros y Más que nos brinda este espacio,
y a nombre de quién vamos a agradecer esta tarde tan linda aquí en esta terraza, pues quien la haya puesto, gracias. Y muchas gracias a nuestros invitados, al doctor Ignacio Almada Bey, al doctor Juan Carlos Holguín, muchas gracias. Y por supuesto, sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a las personas que nos acompañan también por las redes sociales del Colegio de Sonora. Ahí estaremos también atendiendo sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.